Bienvenidos de vuelta a todos para continuar nuestro estudio en el libro de Romanos, capítulo 1. Y nuestro versículo van a ser los siguientes, versículo 22 hasta el 25. Si me ayudan a leer el versículo para entrar en contexto, dice Romanos 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y esta parte 2 del capítulo 1, el título dice Razones para la ira de Dios. Estamos viendo el capítulo 1 donde dice, el estudio pasado era la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Entonces cuando Pablo escribe este capítulo, es como que le saca la radiografía al ser humano. Entiéndase, ser humano, mujer, varón, ¿verdad? Toditos, a toditos, nosotros, yo, todos. Entonces, es como que Pablo saca la radiografía del ser humano y empieza a declararnos cuáles son los síntomas que tenemos. Cuando vos te vas al doctor, ¿verdad? Y ves la radiografía, empieza a ver qué es lo que tenemos, ¿verdad? Cosas que nosotros no vemos. Entonces, Pablo, en la primera parte vimos que el hombre, por más que tenga evidencia de Dios, no le buscó a Dios. Es más, nosotros como cristianos también no le buscamos a Dios. Dios es el que nos buscó, como nos dice, ¿verdad? Nosotros estando muertos en delito y pecado, es Dios el que vino y nos buscó. Porque si fuera por mí, por mí, ¿verdad? Yo no le iba a buscar a Dios, pero algo influyó ahí para que Dios me pudiera buscar a mí y a todos ustedes, a todos los que son cristianos. Entonces Pablo agarra la radiografía del ser humano, entiéndase, mujer y varón, toditos, todos, toda la humanidad. Entonces, en la primera parte vimos que el ser humano tenía la evidencia de la creación para creer en un Dios, pero ellos lo rechazaron. Y en esta segunda parte dice razones para la ira de Dios. ¿Por qué dice razones para la ira de Dios? Para que el ser humano, cuando esté delante del trono blanco, cuando sea el tiempo final, no diga, esperaron, ¿vos por qué me vas a juzgar? Entonces, o aquel que no quiso creer en Dios, le diga a Dios, esperaron por Dios, pero ¿cuáles son las razones que vos me vas a juzgar? Porque yo hice bien las cosas, ¿verdad? Entonces, el mensaje dice razones para ir a Dios. Dios se enoja y castiga porque hay razón. A todos los que tienen, los padres de familia que tienen hijos, ¿verdad? Que no le pegamos de bala a nuestros hijos. Nosotros que fuimos alguna vez hijos, no es que viene papá y dice, no sé, agarra más y venía acá y pa, nos pega. No, tiene que haber una razón para que nuestros padres nos disciplinen. Nadie le va a pegar de balde, nadie nos va a hacer daño de balde, porque siempre tiene una razón. Entonces, la justa ira de Dios, dice luego Pablo, la justa ira de Dios es porque Dios tiene razones contra el ser humano para enojarse. Hay una razón. Yo creo que la vez pasada vimos las primeras dos razones y en este punto vamos a ver las otras dos razones. La tercera razón, podemos decirle, es la racionalización del hombre. Y la segunda razón es la religión del hombre. De eso nos habla este capítulo, estos versículos. Entonces el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El ser humano, nosotros, ¿verdad que cuando nosotros miramos la naturaleza, vemos las plantas, vemos los pajaritos, ¿verdad? El gato que tenemos en casa, el perrito, ¿verdad? Cumplen una función, tienen un sistema, un programa que para que sean perro, gato, pajarito y planta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos eso, la creación de Dios, la lluvia, las nubes, el sol, la luna, ¿qué más podemos decir? La estrella.
el calor, el frío, ¿verdad? Ahora hace mucho calor, el calor, el frío, todo eso. Entonces, lo mínimo que tenemos que tiene que hacer el ser humano es decir, esperar un poco. Todas las cosas suceden porque hay una ley ahí que tiene que cumplirse. No es porque al azar, nomás, no es porque se forma la nube, llueve, porque no había, no sé, cae granizo acá y llueve, y ahí hace calor y hace frío. No, tiene que basarse en una ley superior, ¿verdad? Entonces, el ser humano razonable se sienta y dice, espera un poco, si todo esto funciona así, tiene que haber alguien superior que haya hecho las leyes o que esté dirigiendo, ¿verdad? Entonces, imagínense su propio cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Una máquina perfecta. Comemos, nos alimentamos, distribuimos las proteínas, la fibra, todo, las vitaminas, desechamos lo que necesitamos, nuestras manos, nuestro cerebro, pensamos, nuestras neuronas van de aquí para allá para pensar, vemos, escuchamos, razonamos. Entonces, lo mínimo del hombre es decir, esperar un poco. Tiene que haber alguien detrás de mi creación. ¿Verdad? Entonces, las cosas creadas, las cosas creadas por Dios nos muestran la gloria de Dios para para la humanidad. Eso, entiéndase, sea cristiano, sea religioso, sea al ser humano. Las cosas creadas están ahí dando ejemplo. Entonces yo me imagino que cuando alguien se vaya, cuando alguien o se muere o viene el fin de los tiempos y se presenta delante del trono blanco y Dios le va a decir, espera, pues yo hice, ¿no te fijaste cómo los pajaritos vuelan? ¿No te fijaste cómo los pajaritos se crían? ¿No te fijaste cómo las plantas crecen? Le decía al que no quiso creer. Sí, yo he visto todo eso. Entonces, ¿por qué no creíste que había alguien detrás, alguien superior detrás que hizo todo eso? ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Job, ¿verdad? ¿Acaso tú sabes cómo las cabras allá en los montes se reproducen? Dice. ¿Acaso vos sabés esto? ¿Acaso vos sabés aquello? Y todo es la obra de Dios. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando el ser humano, a través de la creación, no se da cuenta que hay un ser superior y dice, espera, pues, nosotros, no hay Dios, pero nos ensalzamos, se ensalza el ser humano a sí mismo, entonces se vuelve necio. ¿Y se acuerdan lo que dijo eh, este Salmo? Dice, necio, dice el necio dice en su corazón, no hay Dios, dice. O sea que, si alguien dice que no existe Dios, es el peor necio que puede existir con la peor la palabra. Porque viendo su cuerpo, la creación, tiene que haber alguien. Imagínate que vos te vas, agarra tu teléfono, tu celular, inteligente tu teléfono, y empiezas a decir, mira, voy a llamarle, voy a enviar mensaje, y vos con el toque vos empezás a hacer todo lo que tenés que hacer. ¿Y acaso vos no te preguntaste o dijiste, qué vale el tipo que hizo este aparato, verdad? Porque eso no se puede hacer solo. Inteligente eso que hicieron. Mira, pues yo aprieto acá y ya se me aparece y le hablo y me muestra todo. Y fíjate en tu cuerpo, en nuestro cuerpo, mira. Una máquina perfecta, ¿verdad? Tiene que haber algo detrás de nosotros. Entonces, el mismo razonamiento del ser humano, el razonamiento, por decirlo así, sincero, nos dice que el ateísmo es una farsa. ¿Por qué? Y el evolucionismo también, ¿por qué? Porque ese celular, a lo mejor no sabemos, hace 100 años hubiera sido una piedrita, ¿verdad? Y no puede ser que esa piedrita se convierta en un celular, ¿verdad? Tiene que haber un ser inteligente que lo haya creado. Y también nosotros nos tomamos, ¿verdad? Dice, el ser humano cuando dice, espera, no hay Dios. Entonces, ¿qué pasó con el ser humano? Se envaneció en sus especulaciones filosóficas. Entonces, cuando el ser humano dice, no hay Dios, entonces ellos empezaron a filosofar, decir, espera, existo, luego pienso, luego soy, luego esto. Empiezan los filósofos a filosofar. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Entonces, ahí se empezaron a volver necio el ser humano. Nos volvimos necios. Nosotros, por la gracia de Dios, somos cristianos, le conocimos a Dios, no porque nosotros le hayamos buscado a Dios, es porque Dios nos buscó primero. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? No es porque ustedes le amaron primero, es porque Dios le amó primero a ustedes. Y ese mismo amor de Dios está sobre toda la humanidad. Sobre todas las personas que no reconocen a Dios, sobre todas las personas que no quieren a Dios, está ese amor esperando ahí. Está ese amor. Y dice, el ser humano, para tratar de justificarse a sí mismo,
racionalizó el pecado, tal como lo sigue haciendo la humanidad caída. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿A qué se refiere esto? A que el ser humano cuando dice no hay Dios, empieza a racionalizar su pecado. ¿Qué quiere decir eso? De que justificas lo que estás haciendo mal. Esperad un poco, socio, lo que vos estás haciendo se llama soborno. Pero esperad un poco, socio, todo el mundo hace. ¿Qué vos estás haciendo? Estás racionalizando ese pecado. El presidente es corrupto, el papa es corrupto, todo el mundo es corrupto. Y entonces, ¿qué hacemos? Racionalizamos. Cuando nosotros los cristianos decimos, mira, yo comiento, a mí me gusta mentir, pero soy cristiano. Pero espera, por eso está mal. Y cuando yo digo, pero todo el mundo comiente, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy racionalizando el pecado. Estoy justificando el pecado. Entonces es como que a mí no me afecta más eso, porque yo seguir mintiendo. Pero no es así. Entonces empezó a racionalizar su pecado. Tal como lo hacemos, tal como el mundo está haciendo, ¿verdad? Ahora pues, ¿cómo se dice? Es a la moda luego ser corrupto. ¿Verdad? Mira, ese corrupto, el tipo ahí, vemos los gobernantes corruptos. Y es como es normal, ¿verdad? Es como es normal. Y le encontraste ahí a un líder cristiano, un líder religioso, estando en narcotráfico y sale y te dice, no, pero yo quería estar haciendo bien las cosas. Está racionalizando el pecado. Nosotros como cristianos no debemos racionalizar el pecado porque es muy peligroso. Yo le mentí nomás a ese por zafar nomás. ¿Verdad? Yo me esquivé nomás, por eso le grité nomás porque no me gusta y por eso, pero Dios no se va a enojar conmigo porque tal cosa no le hice daño. O más bien podemos decir, yo no le maté a esa persona, pero le odio a esa persona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos racionalizando el pecado. Y eso no se negocia, no se puede racionalizar el pecado. Entonces, Salmo 14:1 nos dice que son necios aquellas personas que que niegan a Dios. Porque tiene que haber un ser superior. Tiene que haber. Si vos te vas por la calle y encontrás, qué sé yo, encontrás un reloj, agarrar el reloj y te marca la hora, ponete, marca la fecha, está funcionando. La primera cosa que decimos es, alguien tuvo que crear esto. Tiene que haber un ser superior que creó este reloj. Y es la misma cosa, eso se aplica a la humanidad. Si la humanidad es compleja, tiene que haber alguien que lo creó. La naturaleza, nosotros, como seres humanos. Y ese es Dios. Entonces, las necias especulaciones y razonamientos llegan a sus extremos más desviados cuando empieza a filosofar sobre nuestro origen, sobre nuestro propósito, sobre nuestro destino. Ahora, yo le pregunto, ¿ustedes saben quiénes somos, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? Si yo le preguntaba a un filósofo, va a decir, no, nosotros venimos del mono y después vamos evolucionando hasta alcanzar el nivel máximo. El filósofo normalmente filosofa y nos dice eso, ¿verdad? Y entonces el ser humano empieza a buscar su origen. Por eso es muy usado la palabra evolución, ¿verdad? Dice que venimos del mono, ¿verdad? Porque es producto de la filosofía, ¿verdad? Y cuando Charles Darwin propuso su teoría sobre la evolución, hasta ahora sigue siendo teoría. Y si dice teoría es porque no hay no se pudo probar que hubo la evolución. Pero muchos lo enseñan y muchos dicen de que no, nosotros descendimos del mono. Nosotros venimos de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro origen, nuestro propósito, nuestro destino? El cristiano sabe perfectamente de dónde venimos. Venimos de Dios. Nos corrompimos. Jesucristo nos buscó, murió por nosotros, nos rescató, Dios nos recibió. ¿Cuál es el propósito? Para que Dios pueda, por medio de nosotros, Dios pueda resplandecer a esa humanidad. Ese es nuestro propósito. De alguna manera, de alguna manera. ¿Y cuál es nuestro destino? Nuestro destino no es ser rico, millonario, esto, aquello. Nuestro destino, ¿sabe dónde está? La Nueva Jerusalén. Apocalipsis. Por eso Génesis
nos dice la creación, nuestro origen. Luego pasamos por todo el Antiguo Testamento, en los evangelios nos muestra nuestra redención y los hechos de los apóstoles, nuestro propósito, para qué estamos acá. El ser humano natural piensa que está en el mundo para ser famoso, para tener plata, para tener riqueza, para tener placer, para disfrutar de la vida. Esas son filosofías humanas. Filosofías humanas que han rechazado la verdad de Dios. Y nosotros sabemos que estamos acá como embajadores de Cristo. ¿Y cuál es nuestro destino? Filipenses, ustedes son ciudadanos del cielo. Ese es nuestro destino. Job dijo, nada yo traje a este mundo y nada voy a llevar. Pero cuando la gente se separó de Dios, empezó a enfocarse en sí mismo, empezó a razonar, a racionalizar el pecado. ¿Y qué tiene si yo cometo adulterio? ¿Y qué tiene si yo soy fornicario? ¿Qué tiene? Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene? El mundo racionaliza eso. Es común ver en las series, en las películas, eso, la promiscuidad en el sexo, por ejemplo, ¿verdad? Es normal. Es como que es normal para el mundo eso, ¿verdad? Es porque racionalizaron el pecado por desviarse de Dios. Entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Queriendo hacerse el ser humano inteligente, se hicieron necios. ¿Sabe? Tal vez una persona que el ser humano diga, yo soy tan, pero tan inteligente. Tal vez vemos la tele, vemos las publicaciones que hizo, ¿verdad? Tal vez nosotros vamos a decir, esa persona es inteligente, ¿verdad? Pero no importa cómo nosotros nos veamos entre nosotros o cómo le veamos a las personas. ¿Sabe qué es lo que es importante? Cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Verdad? Entonces, nosotros capaz que pensamos que una persona que no cree en Dios es demasiado importante y es demasiado talentoso y demasiado inteligente, pero para los ojos de Dios esa persona es un necio. ¿Verdad? Y el que dice que no hay Dios, se vuelve necio. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, dice que pensando que son sabios, siempre hablando del ser humano. Y ¿sabe qué? Esto es nuestra radiografía y luego. Y antes radiografía y de todo, de mí, de todos. ¿Sabe por qué? Porque ya de vale ser terey. No sé si se dan cuenta de ustedes. A mí me pasa. Yo siempre busco ser más alegre. Yo siempre busco ser más... Y cuando hay una discusión queremos ganarle a ese porque ahí demuestro mi... Esa es una naturaleza que todos tenemos. Profesamos ser sabios. El ser humano cuando en el jardín del Edén, Adán y Eva, y vino Satanás, lo tentó a ellos, empezó de alguna manera a corromper la genética de ellos, introduciendo el pecado. Entonces, todos los hijos que nacieron de Adán y Eva empezaron a estar contaminados con ese virus del pecado. Entonces, todos los que nacen ya empiezan ya a denotar su sabiduría personal. Empieza a demostrar su maldad, empieza a demostrar las cosas. Es como que nadie le enseña al chiquitito para ser malo, pero él es malo, ¿verdad? Nosotros le enseñamos cosas buenas a los mitaí que son chicos, ¿verdad? ¿Y quién le enseñó para ser malos? Viene de la naturaleza, en nuestra naturaleza, en toda la naturaleza humana. Y nosotros le enseñamos a los chicos, mira, tenés que ser bueno, tenés que amarle a tu prójimo. Esa es la naturaleza humana. Entonces, todos nosotros, dice, pensando que son sabios, se han vuelto necios debido a que sus propios razonamientos no pueden reemplazar la revelación que han rechazado. O sea que el ser humano en su razonamiento rechazó la verdad, la evidencia del creador, empezaron ellos a filosofar en algo diferente del creador. Entonces, dice, en el nombre de la sabiduría del hombre, ha llegado a reflejar la necedad e inevitablemente la impiedad del sistema mundano de Satanás. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó al ser humano? Satanás, ¿por qué Satanás fue echado del paraíso? Bueno,
Lucifer estaba cerquita de Dios, era el que tenía que protegerle a Dios, era el que estaba ahí cerca, el guardaespaldas de Dios. Era un ser elevado, vamos a decirle que era un ser elevado. Cuando Lucifer quiso hacer una revolución y quiso darle un derrocamiento a Dios y se descubrió maldad en él, ¿qué pasó con Satanás? Cayó. Tuvo una naturaleza caída. Tenía una naturaleza elevada, pero cuando fue echado del cielo tuvo una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída nos contaminó a todos nosotros. Nos contaminamos todos. Entonces, el mundo en el cual Satanás maneja acá es un sistema caído y un sistema mundano que Satanás maneja de la misma, en su forma, ¿verdad? Por eso Jesús le dice a sus discípulos, el mundo le va a odiar a ustedes. No crean que ustedes cuando estén por ahí y cuando alguien les odie, y cuando alguien sin razón le dice cosas, o cuando sientan rechazo, no es porque esa persona no le quiere. Es porque el diablo metió a esa persona para que nos pueda rechazar, porque no somos el sistema, ¿verdad? Y siempre el cristiano es el que sufre persecuciones. En el siglo I, las persecuciones que, ¿se acuerdan? En Hechos de los Apóstoles, después fueron dispersados. El sistema satánico empezó a perseguirle a los cristianos. Entonces, Satanás se aprovechó de la humanidad porque Satanás sabía que la palabra de la cruz era locura para los que se pierden, ¿verdad? Todas las personas que creen de que el cristianismo o Jesucristo o Dios o la Biblia es una pérdida de tiempo, entonces esa persona es una persona que está en el camino de la perdición. Dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Aquellos que se ríen de vos porque predicaste es porque está en el camino y si se muere se va al infierno. Ojalá que se arrepienta, ¿verdad?, antes de morirse, ¿verdad? Pero la Biblia dice así. Entonces Satanás se aprovecha de esas cosas, entonces empieza a decir, voy a usar la sabiduría para los seres humanos, para que ellos sean inteligentes y puedan rechazar a Dios y para que ellos crean que son inteligentes, pero realmente son unos tontos, a decir, unos insensatos, dice, y le voy a dar el sistema. Entonces Satanás crea el sistema mundano. Por algo Jesús dice que ustedes no son del mundo, dice, a sus discípulos. Dice, a nosotros nos dice Jesús, ustedes no son del mundo. Esperando por Jesús, yo estoy en el mundo. No me entendiste de esto. Vos no pertenecés a este mundo, pero vos estás en el mundo, pero no perteneces. Esa es la palabra real. Vos sos de Europa, pero estás en Paraguay, pero vos sos de Europa, pero vos estás en Paraguay. Algo así, pero no sos de Paraguay. También dijo Pablo, no os conforméis a este siglo. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo que no os conformemos a este siglo? Que no nos conformemos con la filosofía de este siglo. Y encontramos muchas filosofías engañosas que parecen ser buenas, ¿verdad? Que habla de motivación y que habla de superación y que habla de todas cosas buenas. Entonces empezamos a relacionar y por una oído pegada de ahí. No, pues tal vez Dios le creó al mono ahí, pudo evolucionar. Empezamos a racionalizar, empezamos a filosofar también en la vida cristiana. Entonces, el necio, dice, más grande en todo el mundo es la persona que cambia la sabiduría de la verdad y la luz de Dios por la sabiduría del hombre, que consiste en tinieblas y engaño. Ahora, de acuerdo a este enunciado, ¿a quién nosotros le estamos creyendo? Le estamos creyendo al científico que salió a la tele y nos está demostrando de dónde venimos, quiénes somos. Le estamos creyendo al filósofo que está ahí y nos dice de dónde somos, quiénes somos y a dónde vamos. Estamos viendo la revista y ver, no, a nosotros nos creó los extraterrestres. ¿A quién le estamos creyendo nosotros? Y el cristianismo es la única, no digo religión porque no es religión, es la única relación entre Dios y nosotros que nos da las pautas y nos dice, escúchenle a Él, nos dice Dios. ¿A quién? A Jesús. ¿Quién es un cristiano?
El cristianismo se ha tratado de racionalizar, el mundo ha tratado de racionalizar el cristianismo y decir, el cristianismo es una de las tantas religiones que hay. Pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque las religiones, la religión quiere decir religar. O sea que yo digo, no, voy a buscarle a Dios y empiezo a hacer ciertos rituales y ciertas cosas que me acercan a Dios. Pero se inicia de mi persona. Esa es la religión. Y recién estábamos diciendo, ¿y el cristianismo cómo es? Estando ustedes muertos en delito y pecado, dice Dios, Dios los amó primero y Dios los rescató. Dice. El cristianismo es cuando Dios viene y nos saca a nosotros, nos redime a nosotros. ¿Y la religión qué era? Que yo le busque a Dios. ¿Y el cristianismo qué es? Que Dios nos busque a nosotros. Ese es el cristianismo. Entonces no podemos decir, ¿vos qué religión sos? No podemos decir, yo soy cristiano y evangélico. No, el cristianismo no es ninguna religión. Dice, vamos a leer el versículo 23 si me siguen. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Muy bien. En primera parte vimos la racionalización del hombre. ¿Qué hace el hombre? Se independiza de Dios. Esperando por Dios. Sí, está bien. Veo la creación, veo la naturaleza, espectacular, sí, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera. Ese es la racionalización del hombre. Nosotros podemos también hacer las cosas buenas. El primer paso. El segundo, ¿cuál era? Cuando el ser humano se independiza de Dios o trata de independizarse de Dios y racionaliza como hombre, ¿qué busca? Busca una religión, busca religarse con alguna divinidad. ¿Vieron qué necio es? Ves ligarte de Dios que hizo todas las cosas, después decir, yo sé lo que hace. Y hace el ser humano, se va, crea una religión y le busca otra deidad. Ese es lo más necio que puede existir, lo más irrazonable que puede existir. La primera parte era la racionalización del hombre. Ya vimos que separación. Y después que viene la segunda razón para la ira de Dios, ¿se acuerdan? La primera razón para la ira de Dios, ¿cuál era? La racionalización del hombre. Y la segunda razón para la ira de Dios, la religión del hombre. La cuarta, o sea que la segunda razón por la que toda persona nace bajo la ley, bajo la ira y condenación de Dios, es la religión fabricada por el hombre. Todas las religiones, todas, lo que vos puedas decir, todas las religiones fueron fabricadas por hombres. ¿Por qué? Porque el hombre, la misma cosa que estamos hablando, Señor, racionalización del hombre. Señor, yo pienso que soy muy inteligente y creo que puedo hacer bien las cosas y entonces vos quedate nomás ahí y yo voy a hacer mis cosas. Y el ser humano empieza a buscar la manera de buscar otra deidad para adorar a la deidad. Esa es la religión. De mi parte buscarle a Dios. Y eso es la segunda razón para la ira de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que preguntarnos nosotros? ¿Será que yo estoy en una religión? ¿Será lo que todas las cosas que yo estoy haciendo en la religión es mecánicamente, es lo que se instituyó? ¿Y por qué? Para que vos le pilles a un religioso, ¿sabe? Preguntarle nomás lo siguiente. Viene Pepe, ¿verdad? De Pepe, ¿y vos por qué estás haciendo esto? ¿Qué estás haciendo? Algo religioso, algún ritual. Y vos sabés que mi abuela me había dicho que así hacemos, y mi papá también me dijo, mi mamá también me dijo, y seguimos haciendo. Y por eso yo le enseño también a mi hijo que se hace así. Le preguntaba, ¿y por qué hace así? Y hacemos así porque siempre se hizo así. Esa es la religión. Cuando vos haces algo para Dios y no sabes por qué estás haciendo, esa es una religión. ¿Verdad? Y la mayoría de los religiosos son así. ¿Por qué vos haces esto? ¿Por qué vos le agarrás y le llevás y haces esto? Y porque siempre hicimos así. Entonces, la religión es hacer algo mecánicamente impuesto por otra persona. Bueno, dice, aunque el hombre caído no es piadoso, ni le teme a Dios por naturaleza, ¿verdad que sí? El hombre caído no es piadoso, ni tampoco teme a Dios. Ustedes se pueden fijar, te vas acá en la esquina y vas a ver que nadie le tiene miedo a Dios. Nadie es piadoso. ¿Verdad?
sí es naturalmente muy religioso, ¿viste? Por más que, atienda una cosa, el peor ser humano que puede existir, y después vos te vas el domingo a la iglesia y le encontrás guapísimo. Pero no iba a la iglesia cristiana, en una religión. Yo me acuerdo cuando era muy religioso, ¿verdad? Y la religión más grande, ¿verdad? Y era muy devoto, ¿verdad? Todos los domingos me tenía que ir todos los domingos me tenía que ir a la iglesia. Y conocí a una persona que era inhumano, era corrupto, era adúltero. Y yo estando sentado el domingo también le veía que estaba llorando el tipo ahí. Después dije, mira, pues, Dios le tocó y mira, y se ve que cambió y qué buena persona. Después salimos y el lunes, martes me encuentro con él y sigue todavía con su pecado. Los narcotraficantes tienen su santo, ¿verdad? Y hasta van a hacer iglesias pequeñas ahí en su casa para poder tener su santo. Entonces el ser humano nos dice acá de que no es piadoso ni teme a Dios. Pero ¿qué pasa? Busca un ser superior. Vos vas a hablar con una persona, la peor persona pecadora y sabe bien y te dice si Dios quiere, gente. Y vos no pensaste escuchar de su boca esa expresión. Vos pensaste que ni a Dios le conocía. Entonces, las creencias prácticas del cristianismo ritualista no son demasiado diferentes a este tipo de supersticiones pagadas. La religión tiene un ritual. Se hace de esta manera, hacemos así. También está asociado a las supersticiones paganas. Esas son todas las religiones que pueden existir. Ahora, el cristianismo, lo volvemos a repetir, no es una religión, es una relación con Dios. Es una relación personal con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros, la salvación sabemos que no es grupal, no es porque nosotros estamos acá vamos a ser salvos. No. Cada uno tenemos que rendir cuentas ante Dios. Y la primera cosa que la religión te dice es, ñande, apela, ñaí, porá, y salvata. Cuando vos escuchas esa expresión, no, esta es una religión. Los fariseos, los saduceos, los fariseos dicen, nosotros los fariseos cueste acá lo que vamos a entrar al cielo. Esos pecadores, eso, estoy al infierno. Cuando empezamos a hacer eso. Las religiones también te pueden decir, vamos a hacer esto, y no te explica por qué hacemos esto. Y vos haces. Ahora, Dios nos hizo a nosotros seres humanos, mujer, varón. Nos dio manos, piernas, cuerpo, nos dio también cerebro, ¿verdad? El cerebro. Entonces, si Dios me dio las manos para trabajar y para ganar sustento de cada día con el sudor en la frente, me dio los pies para poder andar. ¿Y para qué me dio un cerebro? Si es que va a dejar que otro me manipule, ¿verdad? Dios nos dio el cerebro para que nosotros podamos razonar las cosas de Dios. Estamos hablando de las cosas de Dios, pero el hombre natural, ¿qué hizo? Razonaba las cosas del hombre, no de Dios. A nosotros Dios nos dio un cerebro para poder razonar las cosas de Dios. Y las cosas de Dios tienen que tener un sentido común para nosotros. Nosotros no hacemos porque hacemos nomás las cosas, ¿verdad? Vamos a ir a hacer esto. Espérame, por hermano, ¿dónde está eso? Acá está. Ah, sí, perfecto. Vamos a ir a predicar. Sí, acá está. Hermano, vamos a hacer esto. Acá no hice eso. No, pero ese le ocurrió a nuestro líder para hacer esto y vamos a hacer. Espérame, mi razonamiento, mi sentido común me dice, acá no hice eso. Si Dios quería que nosotros hagamos las cosas sin pensar, entonces nos iba a hacer todo robot, ¿verdad? Sin cerebro. Pero piensen en esto, Dios te dio un cerebro a vos para pensar, para razonar las cosas de Dios, la creación. Mira por las plantas cómo crecen, mira por mi cuerpo cómo funciona. Para eso Dios nos dio el cerebro. Entonces, la segunda razón para la ira de Dios es la religión del hombre. Vemos también de que la idolatría se había desarrollado bastante. Y toda la religión está asociada a un ídolo, ¿verdad?
todas las religiones está asociado a una deidad, a un ídolo que representa. Entonces, nosotros decimos, estoy en esta religión y este es mi ídolo. Pero hay a veces en donde no vemos un ídolo fijo, un ídolo abstracto. Entonces nosotros nos convertimos en ídolos cuando nuestro ego supera a la humildad. Amén. Dice, continuando, ¿qué hace la religión? Nos da una ceguera espiritual. Nos da una ceguera espiritual. El religioso te va a defender al último lo que está pensando y no va a querer razonar. Espera, pues vamos a... No, pero este es así. Pero acá dice, no, pero este es así. Es un religioso. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, examinarlo todo y retener lo bueno? Escuchar todo lo que tenés que escuchar. Ve todo lo que tenés que ver. Lee todo lo que tenés que leer. Pero examinarlo todo. Tal cosa. Tal cosa. ¿Vieron cómo Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestro sentido? Muy bien. Siguiendo. Muchas veces, cuando se trata de la religión, cuando nos dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Normalmente la religión se asocia a un ídolo abstracto, a una figura, ya sea de metal, de bronce, de madera, ¿verdad? En la cual se le rinde culto. Entonces, acá Satanás se aprovecha de esta idolatría para atribuirse a él adoración. ¿Se acuerdan lo que dice Corintios? Lo que los gentiles sacrifican a los demonios. ¿Qué quiere decir eso? Los gentiles están haciendo una cosa. Aquella persona que dijo, Dios, espera, no me hago ahí. Yo sé lo que hago. Formo mi religión o me introduzco en una religión, la cual yo creo que es lo ideal. Tengo un ídolo y empiezo a rendirle culto a ese ídolo. ¿A quién le estoy alimentando con esa adoración? A un demonio, o a Satanás, o a sus legiones. Aunque Satanás tiene un poder limitado sobre la naturaleza e incluso en su propio dominio sobrenatural, la Escritura dice claramente que él puede producir su propia clase de milagros. Pero esperamos, yo ahí estaba arrodillado frente a esa cosa y me sanó por mi dolor de cabeza. Satanás puede hacer pequeños milagros. Como lo hicieron los hechiceros de Faraón. Sabemos eso. Como hicieron los hechiceros de Faraón en presencia de Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan de ese escenario? Se fue Moisés, echó su vara, se convirtió en una serpiente. Y vinieron los magos de Faraón, que representaba a Satanás. Echaron también su vara y se convirtió también en serpiente. Satanás puede hacer también eso. Entonces, ¿qué hace Satanás? Aprovecha. La primera cosa que hace Satanás al ser humano es le desvía la atención de Dios al ser humano. Y han de desviar la atención. El día de mañana y han de llegar a ver una puña de campanilla y nos da algo. Y cuando rendimos adoración, cuando creemos que ese es Dios, estamos alimentando a cierta fuerza oscura, por decirlo así. Y él se aprovecha de eso. Pero vos sabés que amigo me sanó. Esperan un poco. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, es mejor que entres en el cielo manco o ciego o cojo que irte al infierno? ¿Se acuerdan de eso? Muchas personas venden su alma a cambio de sanación. ¿Se acuerdan que dijo Satanás por Job? Piel por piel el hombre dará por su salvación, decía, por su sanación. Y ante la generación, por cómo no sea, nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Pero esperad un poco. Si yo voy a recibir una sanación de un ser totalmente diferente, de algo que no me dice la Biblia, tal vez me sane, ¿verdad? Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy vendiendo mi salvación. Mejor me enfermo y me muero ni al cielo, ¿verdad? Razonamiento. Entonces Satanás se aprovecha de estas cosas. Satanás puede hacer pequeños milagros. Milagros pueden hacer, puede sanar, puede hacer esto, puede hacer aquello. Pero por eso nosotros tenemos que tener nuestros sentidos
despiertos nuestros sentidos. Cuando nosotros nos conectamos a Dios, que es el creador del cielo y la tierra, cuando nos conectamos con Él, cuando razonamos de acuerdo a Dios en su palabra, ahí nos damos cuenta de toda esa falsedad. De toda esa falsedad. Bueno, dice, Satanás actúa para que se haga realidad suficientes predicciones y se manifiesten en los eventos sobrenaturales, suficiente que le permita mantener engañados a sus seguidores. ¿Verdad? ¿Qué es Satanás? Satanás es el engañador. Le está engañando a todas las personas que no creen en Jesús y va a tratar de engañar a los cristianos también. ¿Se acuerdan de Tesalonicenses cuando dijo, Dios envía un poder engañoso aún para engañar a los que fueron escogidos? Dice, ¿se acuerdan? Y a mí me tocó esa parte y siempre lo llevo y digo, esperad un poco, Dios, si vos vas a enviar un poder engañoso, ¿yo cómo voy a pillar si ese poder es engañoso? ¿Cómo voy a saber? Porque yo puedo caer en ese juego engañoso, ¿verdad? No sé qué va a hacer. Por eso Dios nos dice ejercitado en su sentido, en los ojos, en el escuchar, en el razonamiento, en el decir, en el palpar, en el mirar. Ve todo, pero examinarlo todo. ¿Qué hace el niño indocto? Dice Pablo, usted ya, yo me voy a, Pablo dice, yo me voy a usted, pero yo pensé que ustedes iban a ser adultos ya, dice, pero tengo la necesidad de ir a enseñarle, a darle leche otra vez, dice Pablo. ¿Se acuerdan de eso? Habiendo ya, usted tenía que haber comido carne, ya dice. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? De que muchos cristianos son 10 años de cristianos, pero son niños todavía. ¿Y el niño qué hace? Se va, agarra la arena y come. Se va y encuentra una cáscara, come. Se va y empieza, todo lo que ve, come. ¿Sabe por qué? Porque sus sentidos no están desarrollados. Ahora, Pablo G.I., yo esperaba que ustedes ya estaban comiendo carne ya. ¿Eso qué quiere decir? El adulto. Si yo como esa arena, no. Si yo como ese, no. Voy a empezar ya a tener un sentido desarrollado. Esperaba por apóstol, el Señor súper apoya. Mira ese peite. Eso no es juzgar. Eso es ser desarrollado. Los tiempos que estamos pasando, cuando vos te das cuenta de todo lo que estamos pasando, tu sentido desarrollado. Esperaba, pues esto ya medio que ya se escucha ya la trompeta, ya, algo así, ¿verdad? Entonces, los sentidos desarrollados, pero muchos cristianos siguen niños y consumen de todo. Consumen lee una revista y dice, hermano, leí un poco esta revista y dice que Jesús, el hermano de Jesús era el ángel Gabriel. Y no sé, parece que tiene razón. Imagínate, pues, sí, 10 años de cristiano y la persona empieza a crear una revista que leyó. Nuestro sentido tiene que ser suficientemente desarrollado. ¿Sabes para qué, hermano? Y tenemos que desarrollarnos para descubrirle al diablo sus engaños. Porque la vez pasada hablamos de esto. Satanás, ¿cómo le va a engañar a una persona que no cree en Dios? Le va a engañar, le va a decir, disfrutar la vida, hacer los placeres, qué sé yo, el placer, el lucro, el confort. Le va a ofrecer todo esto. Pero a un cristiano, ¿cómo le va a engañar? ¿Verdad? Va a empezar a tergiversar la palabra de Dios. Porque sabe que si Satanás viene y te dice, hermano, vos tenés que disfrutar la vida, la primera cosa que vas a pillar es que es un engaño. Pero si te dice, Acango dice luego también de que vos podés hacer esas cosas. Entonces, Satanás se aprovecha de la religión para poder él mismo ser adorado. Y vos le preguntás a un religioso, sea cual fuera la denominación religioso, pero no por nosotros la adoramos también a Dios. Él cree, o esa persona cree que le está adorando a Dios. Pero el cristiano sabe de que no es así. ¿Sabe por qué? Porque fueron cegados, porque fueron engañados. Entonces, el ser humano, al ser exaltarse así, cuando el ser humano se exalte a sí mismo como si fuera un Dios, el orgullo nos excede los límites de la paciencia de Dios. Cuando el ser humano se exalta, Satanás su pecado fue eso. Satanás quiso ser Dios, ¿verdad? Y fue expulsado. Y el mismo veneno le introdujo a la raza humana. Vos podés ser Dios.
delante de balea, de pean, de amor, superior, egoísmo, soberbia. Y eso vemos en todos lados. Inclusive hay películas que racionalizan eso. Si vos sos soberbio, tenés ambición, vas a progresar en la vida. Imagínate vos. Eso es racionalizar el pecado. Eso es racionalizar el pecado. Entonces, nosotros vemos un ejemplo de alguien que se exaltó a sí mismo como si fuera Dios, que es el rey Nabucodonosor. ¿Qué dijo el rey Nabucodonosor? En Daniel vemos eso. Dice, esto es lo que yo construí, esto es lo que yo hice con mis manos. Yo hice esto. Shela Ayapoa She yo. Enseguida cayó el juicio de Dios sobre él. ¿Qué pasó con él? Le dijo, un ángel le vino y le dijo, porque te quisiste hacer como Dios, 7 tiempos pasarán en tu vida, dice. Va a ir, va a perder todo lo que es natural del ser humano, se va a convertir en un animal y va a vivir en el campo. 7 tiempos, puede ser 7 años, 7 meses, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero ese es el juicio de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Está bien, Nabucodonosor hizo esto, yo no voy a hacer lo que hizo Nabucodonosor. ¿Verdad que nadie lo vamos a hacer lo que hizo Nabucodonosor? Sea ya poco. Pero cuando nosotros, gracias a mi inteligencia, a mi estudio, a mi título, yo soy lo que soy. Mucho cuidado con eso. Yo doctor, yo abogado, mucho cuidado con eso. Yo estudié 10 años, 20 años, no sé, me fui en Harvard, vine otra vez, y por eso yo soy lo que soy. ¿Y sabe qué? Dios es tan misericordioso y tan paciente que a veces el castigo, la ira, esto es una razón de la ira de Dios. ¿Se acuerdan? La segunda parte de la ira de Dios, que muchas veces Dios castiga rápido y muchas veces tarda en castigar. Por eso hablamos la vez pasada, ¿por qué Dios no le castiga? Ya se nos da que va mala, decimos, ¿verdad? Pero Dios tiene su tiempo. Y acá vemos un ejemplo en Nabucodonosor, lo que le pasó cuando él se exaltó a sí mismo. También tenemos el ejemplo de cuando Pablo estaba frente a Agripa. Creo, no me acuerdo cuando fue comido por gusanos. ¿Se acuerdan? En Hechos de los Apóstoles. No pongamos nuestra fuerza delante de ti, sino que pongamos a Dios delante de nosotros. Bueno, siguiendo, dice, otra vez, nosotros vemos, en nuestra actualidad, vemos que están los ídolos de madera, de hierro, de todo eso, y vemos que muchas cantidades de personas siguen a eso ciegamente a alguien que no es Dios. También podemos ver también de que nos dice la palabra que, imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice. Nosotros podemos ver en la antigüedad que las aves, los cuadrúpedos y los reptiles fueron, por muchos imperios, fueron idealizados, ¿verdad? Por ejemplo, el águila usó Roma como su dios, ¿verdad? La cigüeña usó Egipto usó la cigüeña como su representante, ¿verdad? Como su dios. Toda la adoración iba para esas deidades. También vemos los reptiles, ¿verdad? Los cuadrúpedos también vemos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió y hizo un becerro de oro? Es un cuadrúpedo, 4 patas. Y le empezaron a adorar. También reptiles, dice. Muchos, por ejemplo, en los asirios gustaban adorar a la serpiente. Y puede decirse mucho. Pero esperando por más nosotros cuando vamos a hacer demasiado para adorar vaca y pájaro y cuadrúpedo. Pero está bien. Nosotros conocemos ese. Pero Satanás es tan engañoso que sabe que nos pone. Nos pone la misma persona creada para nuestro ídolo. Yo suelo ver y solemos ver todo, ¿verdad? Está un ídolo que juega en el fútbol y él imita y llora porque quiere verle a su ídolo. Y te dicen en la cara, ídolo, el ídolo fulano de tal. ¿Sabe qué? No hace falta que sea estatua nomás para ser ídolo. Porque acá dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible. Dice. Si nosotros le adoramos a una persona porque canta bien, porque es famoso, porque salió en la película, porque juega bien al fútbol o porque no sé qué cosa, eso es una forma de idolatría. Porque detrás de esa persona es falible, como decía un hermano una vez que vino. Esa persona es corruptible. Y detrás de esa persona corruptible, ¿quién está? El diablo, Satanás, como dice Corintios. Los gentiles que adoran a los demonios.
Y muchas veces pasa en el círculo cristiano también. ¿Sabe por qué? Porque el que vino a predicar echólo a 10 personas y más solo sabe hablar. Entonces, toda la comunidad se fue y pensándolo en ese líder. Eso es una forma de idolatría. Porque yo soy una persona creada. Todos somos creados, ¿verdad? Todos somos creados. Cuando la gente ¿se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? Apareció Hitler. Antes de la Segunda Guerra Mundial apareció Hitler. 50.000 alemanes. Hi Hitler. ¿Qué están haciendo ahí? Larga vida al César. Larga vida a Hitler. Están adorando a Hitler. Esa es una forma de idolatría. Nadie vio ahí, dijo, esperad un poco, ya razonamina, vamos a ver un poco. Ese señor a mí no me creó. Ese señor no puede hacer que llueva y que salga el sol. Ese no es Dios. ¿Verdad? Pero todos empezaron a Hi Hitler. ¿Y qué pasó después? La ruina, la guerra. ¿Saben por qué? Porque la idolatría le lleva al ser humano en la peor bajeza que puede existir. La idolatría no es una forma de ascender cósmicamente, por decirlo así. La idolatría, ya sea un ídolo, una persona, un animal, un ave o un reptil, le lleva al ser humano en la forma más baja que puede existir, en la forma más, no sé cómo explicar, a la guerra, al adulterio, a la fornicación. ¿Se acuerdan que en tiempo de Jesús, ¿verdad? Estaban las religiones paganas? Y las religiones paganas tenían su templo. ¿Y qué se practicaba ahí? La prostitución religiosa. Eso podemos ver en Samuel, en Reyes, y seguía todo el tiempo de Jesús. La idolatría, la religión nos lleva a nuestro más bajo instinto. Imagínense, el mundo, si nosotros pudiéramos ver cuántas son las religiones del mundo. Ustedes pueden ver en internet cuántas religiones existen en el mundo. Y vamos a ver que el 80% de todos los hombres son religiosos. ¿Verdad? Y vos salís acá y alguien te puede robar. La violencia. Vos ves cosas pornográficas en el celular, en la tele, las películas. Una guerra que se está realizando, otra guerra. Yo desafío a Pablo países. Y le digo, pa. ¿Verdad? Y decimos, y somos religiosos, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque la religión, la idolatría lleva a sucumbir a la raza humana. El imperio romano era fuerte como un hierro. Y la extinción del imperio romano no fue porque a otro país o otro imperio más fuerte le conquistó. ¿Sabe por qué cayó el imperio romano? Por la inmoralidad del imperio romano. Un país inmoral, religioso, no puede sostenerse. No sé si, noticias actuales, ¿verdad? Putin, el presidente de Rusia, dice, acá yo no quiero LGBT. Y el que dice que es LGBT se va a ir preso. Acá de nuestro lado, en Occidente, ya se está legalizando el transexualismo, la ideología de género. ¿Qué está pasando? Putin, el presidente de Rusia, sabe que la base de la sociedad es la familia, a pesar de que él no es cristiano. Y sabe que si papá, mamá, hijo están todavía, ellos van a ser un país poderoso. Y mientras nosotros Occidente, cuando la inmoralidad sea grande, tenemos que caer, porque nos va a llevar a nuestro más bajo instinto. Pero gracias a Dios nosotros en Sudamérica estamos todavía muchos cristianos que estamos defendiendo eso, ¿verdad? Y oramos para que no pase eso, para que sigamos defendiendo lo que es la forma natural que Dios puso papá, mamá, hijo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. El versículo 24 y 25 vamos a leer. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Acá nos muestra la esencia de la pecaminosidad del hombre. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Imagínense.
Cuando tu hijo viene, ya no hay nada que hacer por tu hijo y le decís, hijo, andate nomás allá será porque ya no puedo hacer nada por. Imagínate, no, po. ¿Quién padre va a hacer eso? Es porque ya no hay solución, ¿verdad? Y lo peor de todo, imagínate que Dios nos diga, bueno, váyanse. Dios lo entregó, dice. Imagínate porque el Dios que creó todo, que me creó a mí, que nos creó a todo el hombre, dice, bueno, esto es ¿dónde más hay? ¿Dónde más? Eso es lo que dice Dios. Por lo cual Dios lo entregó, dice. Muchas veces vemos padres que no tienen nada que hacer por sus hijos, son rebeldes y rebeldes. Entonces, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Papá, dame mi plata, yo me quiero. No, Shira, vos te haces sufrir, y quédate acá conmigo, vos estás conmigo. No, papá, yo me quiero. Y yo, rebelde el tipo. Bueno, el padre dice, le entrego. Ese no está aplicando también. Entonces el padre le da a su hijo, andate, Shira. ¿Sabe qué pasa cuando eso? El hijo pródigo salió de la protección del padre. Cuando Dios dice, Dios lo entregó, dice, de alguna manera a todos nosotros que somos cristianos y a toda la raza humana, Dios de alguna manera está ahí pendiente de ellos. Pero cuando dice los entregó, entonces es porque el ser humano salió de la cobertura de Dios. Imagínense bajo qué cobertura van a estar ahora, o va a estar ahora, o están. Porque dos lados nomás hay, Dios o las tinieblas. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz que viene al mundo, dice. Y si no está la luz, ¿qué hay? Tiniebla. Pero ¿qué pasa? Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. ¿Y qué es inmundicia? Inmundicia es la peor suciedad, la peor contaminación, la peor cosa. No sé cómo puedo explicarle que alguien puede sufrir. Por eso muchas veces las personas que se alejan de Dios son peores. Cuando se aleja, cuando Dios los deja. Ya si una persona, le dije, mira, yo te envié ya 3 predicadores, ya te predicó 3 predicadores, vos viste en la tele la predicación, vos escuchaste, leíste, alguien te leyó la Biblia, pero vos no quisiste escuchar, entonces dice, Pepe es Hondema, Pepe. Eso es lo que dice Dios. Es Hondema, Pepe. Y Pepe cuando sale cree que está bien, pero dice, los entregó a la inmundicia, dice. Y ahí Pepe dice, está pensando, ahora yo quiero ser señorita, ahora yo quiero ser esto, ahora yo quiero ser aquello, ahora voy a robar, ahora voy a mentir, ahora ya nadie me va a atajar. Porque lo entregó a la inmundicia. Además que, a ver, entonces, en la concupiscencia de sus corazones, las concupiscencias de sus corazones. Y se acuerdan que Jesús dijo, del interior del hombre salen los malos deseos, el adulterio, la fornicación. ¿Se acuerdan? Cuando los fariseos se iban a lavar todo y vinieron los discípulos y Ocaru y le dice, usted no lavaron sus manos. Entonces Jesús le dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina, dice, lo que sale del corazón lo que contamina. Dice. O sea que sabe que el pecado está acá. Entonces cuando Dios está cuidando, no, el pecado está ahí o no se manifiesta. Pero cuando la cobertura de Dios sale, se manifiesta el pecado. Y salen las peores cosas del ser humano. Muchas personas le culpan al diablo o a Satanás. Ay, el diablo me hizo pecar. El diablo me echó en adulterio. Espera un poco. El diablo te empujó, pero no. Capaz que el diablo te mostró el anzuelo. Pero vos decidiste ir ahí. Muchas veces queremos culpar al diablo de los pecados que cometió. ¿Sabe por qué? Eso sabe qué significa. Volvemos atrás. Racionalizar el pecado. Satanás lo que puede hacer a todos los cristianos es mostrarle nomás el cartelito, la propaganda. Le muestra al cristiano la propaganda. Pues no se puede acercar al cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. ¿Se acuerdan? Satanás no puede venir dando una KPT. No. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces Él te muestra propaganda, campanilla. Mira. Ahora de vos depende, de mí depende a consumir esa propaganda. Y si yo digo, Satanás me hizo pecar, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy racionalizando el pecado. Satanás puso el anzuelo, ¿qué yo tengo que hacer? Girarme 180 grados
¿no? Es una trampa de Satanás. Yo me voy acá, chao, nos vemos. Ese es tener los sentidos desarrollados. Y muchos cristianos caen y caen y caen en el pecado y te vas y le encontrás amargado, le encontrás frustrado. ¿Y qué pasa, hermano? Y vos sabés que caí otra vez. Espera, pues. Y Satanás tuvo la culpa. No es tanto así. Satanás te mostró nomás la propaganda. Entonces, en las concupiscencias de sus corazones, dentro del ser humano está la maldad. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, 2 seres hay en mí, dice, ¿verdad? La carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Y los dos hay que alimentar. O sea que depende, ¿quién es más fuerte? Le dice uno. Y al que vos le alimentás más. Si vos haces que el Espíritu Santo gobierne tu vida, alimentando con la palabra de Dios y tu relación personal con Dios, el Espíritu Santo, que es Jesús, va a estar en tu corazón, en el trono de tu corazón, va a manejar todo. Dale carne, vos hacia allá, quédate ahí. Pero si dejas de alimentar a tu espíritu, si le decía a Dios, esperala un poco Dios, yo también sé lo que hago. Ahí la carne sube y se sienta para manejar tu vida, tu voluntad. Y ahí cuando viene la propaganda, estás consumiendo ya la propaganda. A los que no son cristianos, siempre viven consumiendo esas propagandas feas, siempre está pero al cristiano, tenemos que tener, ¿se acuerdan que Pablo dijo, cómo anda el diablo? Como león rugiente. Pero atiendan bien, dice Pablo, Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Vos te podés hacer la película que está rondando ahí, pero no puede acercarse a vos. ¿Sabe por qué? Porque de nosotros tiene que salir el pecado para que Él pueda devorarnos. Él no se puede acercar a nosotros. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿A qué lleva el alejarse de Dios? ¿En qué lleva? Eso es lo que hablamos recién. ¿En qué lleva? En que cuando Dios nos dice, yo hasta acá nomás estoy. Te avisé 3 veces. ¿Y se acuerdan que Proverbios? Job dice, Dios habla 2, a lo sumo 3 veces. Vos le podés predicar a una persona 3 veces. Y te apuesto que la 4ª vez cuando te vaya te va a hacer la puerta de arriba. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, de Mashupeje. Pero, atienda una cosa, no es que Dios le deja a esa clase de personas, pero se queda esperando como el papá del hijo pródigo. Le pasa algo, él no puede hacer nada. Va a tener que pasar por la circunstancia que va a pasar. Pero si vuelve, él le va a agarrar otra vez. No es que Dios le deja y ya le echa y no quiero saber más nada de vos. No es así. Esa protección que tenía sobre esa persona por ser su criatura, no es porque sea cristiano, porque sea su criatura, de muchas cosas le estaba salvando, hasta que le estaba demostrando el camino. Ya va muchas cosas, muchas veces que le habla, entonces dice Dios, no, yo te dejo, te entrego, para que te contamines más, para que seas más pecador, para que tu corazón pueda desarrollar las peores cosas. Y yo me voy a quedar acá, pero si vení, yo te voy a salvar, dice Dios. El hijo pródigo. Se fue el hijo pródigo, se fue, gastó toda su plata, no tenía la cobertura de su padre estaba ahí. Está seguro que va a venir. Se fue y después dice que el hijo pródigo entró en sí, dice. Atiendan bien esa palabra cuando lean. Volvió en sí. ¿Qué quiere decir eso? Razonó. Usó el sentido común y dijo, yo cuando estaba con mi papá no me faltaba nada. Yo con ahí, razonó, razonamiento lógico. Sentido común. Voy a volver otra vez. El razonamiento lógico. Voy a volver y voy a pedirle perdón. Y se va y dice que cuando todavía no estaba por allá y su papá ya le dio ya. Y salió su papá a recibir. Así es Dios. Dios no es que le deja. Dios no es porque le dejó a esa persona para ser el peor pecador. Entonces, Él le sigue esperando. Le sigue esperando. Entonces, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿A qué lleva la religión? Atiendan muy bien. ¿A qué lleva la religión y la idolatría?
Si acá no dice que deshonraron sus propios cuerpos entre sí, ¿a qué se refiere? ¿Dejaron de usar la forma más común, la relación entre hombre y mujer? ¿Verdad que sí? Y se encendieron en lascivia unos con otros, mujeres con mujeres, varones con varones. Cuando Dios nos deja, cuando Dios le deja al ser humano, hasta ese punto puede llegar el ser humano. Pero Dios le sigue esperando del otro lado. Si esa persona regresa, Dios le va a sanar, Dios le va a dar salvación. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiar por la verdad de Dios, decirle a Dios, yo puedo solo. Eso es lo que hizo el hijo pródigo. Papá, ya me distracuala, pero yo solo voy. Papito, déjame, yo puedo solo. Y cuando nos vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, ahí empezamos a sucumbir en lo más bajo. Y por eso ustedes ven la sociedad que está pasando todo ahora, ¿verdad? La sociedad, todas las cosas, toda la violencia, todo el desenfreno, la promiscuidad, el desenfreno, la violencia, que nosotros mismos podemos ver la tele en el diario. Ahora voy a abrir la tele, las redes sociales, y vamos a ver todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué es la mentira? La idolatría. ¿Qué es la mentira? El creer que yo puedo sin Dios. ¿Qué es la idolatría? El que yo sea más que las otras personas. ¿Por qué? Porque yo soy el presidente, porque yo soy esto, porque yo soy aquello, yo soy más que usted. ¿Se acuerdan que Pablo les había dicho a los corintios cuando alguien entra en la iglesia y porque se viste bien y le decimos, sentate nomás acá enfrente, y aquel que se viste mal no tiene zapatilla, no, allá nomás en la esquina, estamos haciendo acepción de personas. Estamos haciendo que el que se viste bien es mayor que el que se viste mal. Y eso es idolatría en su máxima expresión. Y pasa, ¿verdad que pasa? Muchas veces quiere pasar. Muchas veces nosotros mismos nos vamos por el centro. Y le encontramos a una persona vestida de traje, ¿qué tal, señor? ¿Cómo te va? Y está uno que está pidiendo plata y todo esto, y le damos la espalda nomás y pasamos. ¿Verdad que pasa? Nos sentimos superior a esa persona. Ese es idolatría. Jesús dijo, yo vine a servir a ustedes, dijo, no que ustedes me sirvan. Y cuando nosotros entendemos eso, sea cual fuere, tenga el título que tenga, sea cual fuera que sea, siempre hay que estar por debajo del otro para servirle. Entonces Satanás, ¿qué hace? Corrompe eso. No, vos sos más que él, vos sos más inteligente, vos sos esto, vos sos esto, vos sos aquello. Usa la religión. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás invierte nomás las cosas, falsifica. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Dios, el creador del cielo, y yo estoy adorándole a Dios, y Satanás me da la propaganda, una campanita, y me distraigo de Dios. Le digo a Dios, no, yo puedo solo. Satanás me da una religión y una falsa adoración. ¿Qué es la religión? Es una copia burda de lo que es la relación con Dios. ¿Verdad? Porque todos los religiosos buscan a Dios. ¿Verdad? Y vos te vas, no, yo soy religioso, yo soy musulmán, yo soy esto, yo soy aquello. Y nosotros también nos vamos a ir al cielo, te dice, ¿verdad? Entonces, ese es un engaño de la falsa adoración a Dios. Bueno, siguiendo, nos dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Atienda bien acá, dice, honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador. Cuando vos es echar a moite en persona, no sé cómo puedo explicar, pero cuando vos le das a una persona, nuestro socio, nuestro amigo, nuestro presidente o el apóstol, el evangelio, no sé quién, sea cual fuere, cuando nosotros le damos una admiración excesiva a esa persona se convierte en estamos dando culto a esa criatura y Dios la ira de Dios va a estar con nosotros. ¿Qué tal? Qué bien predicaste, espectacular. ¿Y esto pata? Es una persona como nosotros. Y Satanás, ¿qué está haciendo? Está utilizando esto para distraer a las iglesias. Ponen líderes prominentes para que todo el grupo, la líder,
¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Los líderes que están en la iglesia, ¿qué son? Tienen la misión de cuidar la iglesia. No de ser autoritario, no de ser... los cantantes cristianos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos cantantes cristianos cayeron en esa trampa? Por ahí, y todo el mundo aplauso esto. Y a muchos cantantes le llevaban eso a la ruina. ¿Por qué? Porque el aplauso, la adoración, la ovación tiene que ser a Dios, no a esa persona. Bueno, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Vamos a ver por lo cual se refiere, cuáles son las razones que Pablo nos acaba de dar. Número 1, aunque Dios se reveló a sí mismo ante el hombre, por medio de la naturaleza. El hombre rechazó a Dios y después justificó su razonamiento. Yo no te necesito, Dios, porque yo puedo razonar en su forma humana. Ese rechazo. Para después crear a su antojo, Dios es sustituto, ¿verdad? ¿Viste que necio que es, verdad? Yo le rechazo a Dios, digo yo puedo solo y después me uno a una religión y creo un ídolo para buscarle a Dios. ¿Vieron cómo Dios nos abre el entendimiento cuando nosotros buscamos de Dios? Y así está el mundo, así está el mundo. Debido a que el hombre abandonó a Dios, Dios los abandonó a los hombres, los entregó. Dios los entregó a los hombres. Muchos caen, muchos llegan al peor de los pecados. ¿Sabe por qué? Y vos le ves, te dan una pecha y van a peor, porque Dios los ha abandonado. Pero eso no quiere decir que Dios ya no quiere saber nada de él. Para eso estamos nosotros. Para predicarle, para poder volver a restituirle a esa persona. Para eso estamos nosotros. No, yo a ese no le voy a predicar, voy a dejar. No. Dios lo dejó. Pero él lo está esperando todavía. Lo está esperando todavía. Y capaz que suceda con nosotros también, con nosotros los cristianos. ¿Cuántos son los cristianos que se apartaron por motivo porque vio la propaganda del diablo y cayó en pecado? Dios le sigue esperando todavía. Pero ¿sabe qué hay? Al cristiano, chachá por la colita. Bueno, ya hace una cosa. Cuando ustedes son hijos, alguna van a ser padres o son padres luego. Cuando tu hijo falla, vos te vas y le pegás al hijo de tu vecina o a tu hijo. A tu hijo tenés que pegarle, ¿verdad? Vos no podías pegarle al hijo del vecino. Entonces Dios, cuando las personas que no creen en Él hacen pecado, no lo castiga de manera excesiva o tal vez por decirlo así, de manera vehemente. Pero nosotros cuando somos hijos de Dios, ¿sabe qué? La disciplina del Señor. Dios nos disciplina rápidamente. Cuando nos alejamos de Dios, viene el chachá de Dios. Chachá por la colita de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Dios tiene que castigarnos. ¿Por qué con mí ya otra vez Dios? No diga eso. Algo, acomoda tu relación con Dios. Yo no le voy a ir a pegar a ese que no cree en Él, sino que a su hijo. De igual manera nosotros, ¿verdad? Mi papá me pegaba a mí, pero no se iba a pegarle al vecino. A mí me pegaba porque yo era el que fallaba, ¿verdad? Bueno, siguiendo, para terminar ya esto, digo. Entonces, llegamos al versículo 25 y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que Dios, que es el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ustedes vieron que toda esta es nuestra radiografía íntegra. Pero ¿qué tenemos nosotros como cristianos? Tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos la vida eterna y Dios nos limpia de todo pecado. Y dice Pablo, ustedes eran así, eran antes de ustedes. Pero ahora habían sido lavados, dice. Ustedes son nueva criatura. Para todas aquellas personas que no le conocen a Dios y tal vez van a ver, acércate a Dios. Acércate a Dios mientras haya tiempo. No es cuando vos querés, es cuando Dios llama. ¿Se acuerdan? Búsquenle a Dios mientras pueda ser hallado. No dejes, no mañana, pasado mañana, no ahora soy joven. Cuando tenga 40, 45 años ahí voy a ser cristiano. No. No sabemos cuándo vamos a morir. Buscarle a Dios. Entonces, para terminar
nuestro estudio, lo que me queda decirle es que busquemos a Dios, conozcámosle a nuestro Dios, desarrollemos nuestros sentidos espirituales por medio de la lectura de la palabra, por medio del estudio bíblico, por medio de la oración, porque hay muchos engañadores. Y también, cuando estemos por las calles, cuando estemos por donde estemos, no desaprovechemos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, de dar el ejemplo y de hablar. Y si es necesario hablar, dice un evangelista. Amén. Hasta aquí llegamos. Que Dios les bendiga a todos.